Don Teodoro es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha sido consultor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Buen Gobierno y Ética Pública en Colombia, Paraguay y El Salvador. Conferencista sobre ética pública en Costa Rica y Perú. Codiseñador del Sistema Ético de la Policía Nacional de Colombia. Ha formulado de manera participativa alrededor de 120 códigos de ética y buen gobierno en ministerios, órganos de control, Corte Suprema de Justicia, gobernaciones y alcaldías en varios países. Fue gerente del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Profesor en la especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social en la Universidad de La Salle y de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Autor de los libros Formar en Cultura de Paz, El Poder Transformador de los Educadores, Manual de Ética Pública, Modelo de Gestión Ética para las Entidades del Estado, Gerencia Social Integral e Incluyente y Convivencia Solidaria y Demócrata. Con ustedes, el señor Teodoro Pérez Pérez. En primera instancia, quiero expresar un profundo saludo de gratitud al señor rector, don Rodrigo Arias, a la Comisión Institucional de Ética y en cabeza de Andrei Pineda, con quien tuvimos una comunicación extensa a lo largo de varios meses para poder estar presente aquí. También un saludo a la Comisión Nacional de Ética, a todas las personas que están conectadas en este momento y a quienes posteriormente vean esta conferencia. Hoy he sido invitado a hablar sobre la gestión ética en la construcción de confianza social. Y me parece pertinente hacer una muy breve introducción para señalar que cuando hablamos de gestión estamos hablando de poner en acción recursos, poner en acción herramientas, lograr que las cosas se hagan. Cuando hablamos de ética estamos hablando de varias acepciones. La más reconocida y de la que más se encuentra cuando vamos al diccionario, cuando nos acercamos a los postulados filosóficos, que es la disciplina, la filosofía, desde la cual se ha colonizado la ética, se asume que la ética es la reflexión y la construcción de un discurso racional acerca de los comportamientos morales para fundamentar o para comprender desde la racionalidad, desde la razón, desde la construcción de un discurso racional, los comportamientos que tenemos. El planteamiento que yo voy a hacer en esta conferencia ve la ética no en crítica a esta mirada, sino la ética como desde otro componente que ella tiene, que no es desde la reflexión filosófica y el discurso racional, sino, como lo vamos a ver en los momentos que siguen, la ética como una disposición interna que tenemos los seres humanos frente al mundo que deseamos vivir a partir del sistema de creencias que portamos. Es una concepción más de corte socioantropológico que filosófico. Y cuando hablamos de confianza social, nos estamos refiriendo a algo absolutamente fundamental, radicalmente fundamental en la construcción de la convivencia humana. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y para convivir necesitamos, y no estoy hablando de convivencia pacífica, estoy hablando de cualquier tipo de convivencia que tengamos, para convivir, para llevar la vida cotidiana, es indispensable que haya unos mínimos de confianza social. Unos mínimos, por ejemplo, que cuando tomamos un transporte público, confiamos automáticamente en que el conductor que va conduciendo el vehículo o el avión o el autobús se ha capacitado adecuadamente
y tiene una competencia para conducir su vehículo y llevarnos al lugar de destino con seguridad. Cuando vamos a comprar un pan en la panadería, asumimos desde la confianza que quien elaboró ese pan lo hizo con medidas higiénicas. En la calle, cuando preguntamos una dirección, asumimos que quien nos responde desde un pacto de veredicción que tenemos en la cotidianidad, esa persona nos va a orientar de manera correcta y no nos va a orientar hacia un lugar no correspondiente de manera voluntaria, sino que no, va a actuar de manera lógica y contándonos la verdad. La confianza es un elemento clave de la convivencia social. De lo que vamos a hablar aquí en este marco es cómo desde la gestión ética de las instituciones públicas se puede avanzar, se contribuye de manera muy efectiva en la construcción de confianza social de la ciudadanía en sus instituciones públicas y por lo tanto cómo cada vez más se consigue una legitimidad del Estado, una legitimidad del gobierno, una legitimidad de aquellos que han sido designados para orientar los destinos del Estado, de la sociedad, en un sistema democrático. En esta línea, entonces, las temáticas que voy a abordar son, primero, cuál es la relación de las dos grandes tradiciones culturales en las que nos movemos los humanos con la ética. Segundo, cómo la democracia y la confianza social tienen un trasfondo ético. Tercero, voy a hablar sobre la importancia extraordinaria que tiene en estos momentos la ética de los derechos humanos en la construcción de esta nueva civilización a la que estamos abocados en este momento. Estamos viviendo la cuarta revolución de civilización tan gigantesca como las otras que nos han transformado en el ser humano que hoy somos. Y estamos a puertas de dejar de ser este tipo de ser humano con todos los avances que se están dando. El quinto punto tiene que ver con la comprensión de la ética en el papel autorregulador que le caracteriza. El sexto, la comprensión de la diferencia indispensable que hay que hacer entre la esfera pública y la esfera privada para poder desempeñarse adecuadamente en la ética pública. La gestión ética como proceso cultural en las instituciones y en ese sentido pasamos ya al desarrollo del temario. El primer punto que se relaciona con las tradiciones socioculturales, antropológicas, culturales que hemos vivido hasta ahora. Cualquiera de nosotros, de los que están observando esta presentación, de los pocos que estamos aquí presentes, puede darse cuenta cuando se observa en su cotidianidad que los seres humanos somos contradictorios. Nos gustan simultáneamente comportamientos que son contradictorios, que son contrarios, que son antípodas. Por ejemplo, a todos nos encanta compartir, pero simultáneamente nos encanta apropiar. A todos nos gusta participar, pero simultáneamente somos muy felices excluyendo. A todos nos encanta cooperar, pero competir nos hace felices. Ganar es de las sensaciones más gratificantes que tenemos. Incluso a veces cuando cooperamos, competimos para demostrar que somos el que más cooperamos y tener el premio de la cooperación. A todos nos encanta el pluralismo y decimos que está muy bien que el mundo sea diferente, que cada quien tiene derecho, pero nos encanta la hegemonía, nos encanta que nuestra posición sea la que predomina. A todos nos gusta también la igualdad y reclamamos permanentemente que los seres humanos somos iguales y que debemos tener un trato similar, pero simultáneamente nos encanta el poder y la dominación. Nos encanta obtener lugares de prevalencia frente a los demás. Nos encanta la ternura, nos gusta, nos hace felices la ternura, pero simultáneamente en la agresión también disfrutamos. De hecho, cuando miramos la televisión, cuando miramos el cine, cuando miramos la literatura, buena parte de estas producciones son acerca de temas de violencia. Cuando observamos qué nos llama más la atención en las noticias, vemos que lo que marca
el rating usualmente está relacionado con la violencia. Y finalmente, nos encanta la libertad, reclamamos la libertad, pero vivimos buscando sumisión y vivimos sometiéndonos. Hay una contradicción enorme en nosotros mismos. En unos espacios nos movemos en la línea del compartir, del participar, del cooperar, y en otros nos movemos en los espacios de la apropiación, de la exclusión, de la competencia. Lo que trae aquí como comprensión es que tenemos dos tradiciones culturales que sincréticamente viven en nosotros, están en nosotros, las sentimos. No importa si se es un corrupto muy grande, si se es un asesino, tiene también estas connotaciones humanas. Y no importa si se es un santo, el santo tiene también una connotación en su comportamiento o en sus deseos, en donde se mueve desde ese lugar que podríamos llamar del lobo, que nos caracteriza también a los humanos. En el primer caso hay una prevalencia del individuo, una prevalencia de la indiferencia. La vida que llevamos es de supervivencia. Hay una relación de desconfianza con los demás y la violencia emerge con mucha facilidad. Cuando nos movemos en el compartir, en el participar, etcétera, se va construyendo una conciencia del nosotros, emerge la compasión en el sentido de sentir como sienten los demás, y en lugar de la supervivencia individual nos ocupamos del cuidado del otro y de los otros y del mundo, y en lugar de la desconfianza aparece la confianza social, y en lugar de la violencia una convivencia más en armonía. Desde esta lógica, la historia de la humanidad en sus 80.000 años desde cuando emergimos como Homo sapiens, en la construcción de las sociedades no democráticas se observa con mucha claridad que la construcción, el cemento social, lo que caracteriza la cohesión social de estas organizaciones son dos emociones poderosísimas, que son el miedo, que podía ser el miedo a Dios, al demonio, a la muerte, etcétera, o la fuerza, el miedo a un ejército invasor, a un poder armado, etcétera. Cuando evolucionamos hacia sociedades democráticas, emerge como un factor nuevo de cohesión social la confianza, y esta confianza está dada por que hay reconocimiento hacia las minorías, porque hay reglas de juego claras y estas reglas se respetan en la convivencia, y por algo fundamental, porque contrario a las sociedades no democráticas, el Estado, la sociedad, trabaja en torno a la búsqueda del bien común y no en la búsqueda del bien del propietario omnímodo de toda la sociedad, que era el monarca absoluto. Y en esta línea, en este momento que vivimos, por lo menos en Occidente, en la mayor parte de Occidente, en sociedades democráticas, estamos acercándonos a un gigantesco cambio de civilización, un cambio de civilización sin precedentes realmente. Estamos viviendo la cuarta gran revolución, que es la tecnología. Estamos a puertas de ya no ser más lo que éramos antes. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en que el hambre está prácticamente derrotada en el mundo. Hay sobreproducción de alimentos, aunque hay todavía cerca de 800 millones de personas en el mundo que están expuestas a la inanición, a la desnutrición, pero alimentos hay suficientes. La guerra es cada vez más escasa, cada vez hay menos muertos en la guerra, cada vez hay menos soldados en las guerras, la guerra ya se hace con máquinas, y la enfermedad, aunque estamos en este momento con la pandemia del coronavirus, la enfermedad en general está casi derrotada. La medicina fundamentalmente es una medicina para mejorar la salud y no para curar enfermos. Ya esta pandemia que estamos teniendo en este momento, el coronavirus, va a dejar relativamente frente a los 8.000 millones de seres humanos que somos, pocos fallecidos. Las pandemias anteriores acababan, como la peste negra a finales de la Edad Media, acabaron con la mitad de la población europea. La peste, gripe española de 1918 acabó con 50 millones de personas en Europa. En este momento eso no es lo que va a pasar.
Tenemos un desarrollo enorme, de tal manera que hoy la medicina está enfocada en los sanos, ¿sí? Pero frente a esto aparecen una gran cantidad de transformaciones. Por ejemplo, hoy estamos reconociendo que los seres humanos no somos el ombligo del mundo. Hemos pasado del antropocentrismo al biocentrismo. Hoy reconocemos que la vida está en el centro de nuestro planeta. Hoy reconocemos que los seres humanos somos todos iguales, que tenemos una identidad similar, que nos parecemos en nuestro ADN en un 99.9999%, que como individuos somos similares, somos diferentes, pero que como especie somos idénticos, perdón. La biotecnología y la ingeniería genética tienen avances gigantescos. El ADN, en su reconocimiento, en la manipulación, está permitiendo que haya un rediseño de la vida. La nanotecnología está permitiendo que hoy ya no solamente tengamos herramientas exosomáticas fuera de nosotros, sino que tengamos herramientas endosomáticas. La ingeniería de seres no inteligentes, de seres inteligentes no orgánicos, la inteligencia artificial, está creciendo de manera extraordinaria. Ya no podemos prácticamente competir en muchos campos con las máquinas, y está muy claro que el mundo se está desarrollando en torno a los algoritmos y estamos viviendo una época de los datos, de la información, el dataísmo. Junto con ello, hay algo que estamos empezando a encontrar hoy, y es que ya no estamos evolucionando y estamos a puertas de ser seres de diseño con todo este conocimiento y desarrollo científico. Estamos además ante una situación muy inquietante. La mayor parte de la población mundial está a puertas de volverse irrelevante para la industria, irrelevante para la economía, irrelevante incluso para la política. Ya no se necesitan masas. Eso puede explicar el que se estén tratando de exterminar los sistemas de bienestar social en el mundo, porque ya no le importamos a la economía. Estamos a puertas de volver a la pobreza y exclusión. Cualquiera de ustedes que está estudiando en este momento, cuando termine, no sabe si va a encontrar trabajo o no y en qué tipo de trabajo se va a tener que desempeñar. Y la pregunta es si nos dividiremos entre unos super sapiens, que son aquellos económicamente muy poderosos que pueden pagar para todos estos diseños humanos, de tal manera que se extienda su vida a 150 a 200 años y que se incremente su inteligencia, que tengan hijos de diseño, etcétera, o si logramos mantener una ética humanista que nos permita que esta riqueza y todos estos avances se redistribuyan en toda la población. El curso que siga la humanidad tendrá que ver con la ética, exactamente, y tendrá que ver con la manera como gobernemos las organizaciones. Y ahí está el concepto nuevo de gobernanza, que hace referencia al ejercicio ético del poder no solamente en el Estado, sino del poder también en las organizaciones privadas, porque el curso de la sociedad no lo determinará solamente el Estado. Hoy el curso, la vanguardia de lo que está pasando en el mundo no está en manos de la ONU, no está en manos de los gobiernos nacionales, está en manos de las grandes corporaciones como Amazon, como Google, etcétera. Y en últimas, de lo que estaríamos hablando aquí es de cómo las organizaciones asumen responsabilidad social con el curso que tome el mundo. Esta gobernanza tendría que desarrollarse en términos de construcción de confianza social en los tres campos que generan esa confianza: que haya transparencia, es decir, que las organizaciones se comuniquen efectivamente con la sociedad, que haya eficiencia y efectividad en la gestión de sus recursos para que obtengan resultados de generación de valor público o de valor privado, y que manejen las organizaciones con integridad, es decir, desde perspectivas éticas. Y cuando hablamos de una perspectiva ética, tendríamos que hablar entonces de desde dónde nace la confianza. La confianza no es un valor en sí mismo, la confianza es un juicio que hacemos. Confiamos en alguien o confiamos en algo porque hemos hecho un juicio previo sobre ese alguien o ese algo. Y la confianza usualmente nace, por lo menos en el sector público, primero del juicio de veracidad, cuando creemos que el gobernante cumple lo que promete; del juicio de competencia, cuando nos damos cuenta que es idóneo para desempeñarse en ese cargo; del juicio de cumplimiento, cuando los planes y proyectos
los logra desarrollar en los tiempos previstos, cuando hay un servicio hacia la ciudadanía en la concepción de la gestión que realiza, cuando además respeta sagradamente los bienes y recursos públicos, cuando incluye a la población más vulnerable en el proyecto social del gobernante, cuando toma decisiones imparciales sin que importen si han apoyado su elección, si son de su propio partido, etcétera, y ve a toda la población desde la lógica que manda la Constitución, que todos somos ciudadanos iguales. Y además, cuando es transparente, es decir, cuando rinde cuentas de su gestión. Estamos hablando entonces de que la confianza en el sector público se desarrolla con mucha más fuerza cuando el gestor público, el agente público, tiene un comportamiento ético. Y aquí entonces voy a hablar de qué es la ética, de dónde nace la ética, qué es la ética. Autores diversos han señalado que los seres humanos operamos a través de lo que se conoce como la escalera de inferencias. En esta escalera, que está en esta lógica, observo hechos, selecciono hechos, interpreto y juzgo, me ocurre una emoción y realizo una acción. El factor clave de lo que determina cómo vamos a actuar está dado por la manera como interpreto y juzgo para que se me dispare una emoción que me pone en una condición de actitud para realizar una acción. Es decir, si ante una frase yo juzgo que me está amenazando, una frase que dice alguien, juzgo que me está amenazando y esa amenaza me lleva a la ira, lo ataco como acción. Si ante esa frase que dice esa persona, yo juzgo que tiene todo el derecho de tener esa opinión y me quedo tranquilo, me mantengo en la emoción de la tranquilidad y entro a dialogar con esa persona. La clave de cómo juzgo tiene que ver con mis creencias, con los valores, con el estado en el que estoy en ese momento. Es decir, la ética está o guarda una estrecha relación con el sistema de creencias que portamos, y no estoy hablando del sistema de creencias religiosas solamente, estoy hablando de las creencias que tenemos acerca de las verdades del mundo, que pueden ser totalmente falsas, pero que asumimos como si fueran verdades. Ahora hablo un poco más extensamente de eso. Para comprender un poco más lo que estoy intentando plantear, hay que mirar que los seres humanos estamos estructurados en 4 grandes componentes. Hay uno que aparece naturalmente y que todos observamos, que es nuestro cuerpo y fisiología, y ese componente nos da una capacidad de sentir el mundo exterior y de expresarnos con nuestro movimiento frente al mundo exterior. Pero además tenemos un componente emocional. Ese componente emocional es el que nos da una relación, una capacidad relacional con el mundo, con los demás, con nosotros mismos. Nos relacionamos según con la emoción en la que nos encontremos. Las emociones determinan cómo nos vamos a comportar con los demás. Pero además de esas emociones, dado que los seres humanos somos seres que interpretamos el mundo y que construimos relatos sobre el mundo, tenemos lenguaje, razón y voluntad que nos permiten construir discursos para explicar, para dar cuenta de nuestros deseos, para fundamentarlos. Y adicionalmente tenemos una cultura y un sistema de creencias que nos da una capacidad de otorgar sentido a la vida, y al otorgar sentido a la vida definimos hacia dónde queremos orientarnos. Este otorgar sentido a la vida es la clave de la ética que comportamos. Cuando tenemos un sentido de la vida, nos movemos hacia un comportamiento, y cuando tenemos uno completamente distinto. Por ejemplo, si mi sentido de la vida es entender que la vida es para hacerse rico y obtener poder, todas mis acciones van orientadas hacia allá. Si mi sentido de la vida está por el lado de comprenderme que mi vida consiste en desarrollar mis potencialidades como ser humano en un entorno social, de esa manera me voy a mover. Y en esta lógica, entonces, cuando hablamos de ética, lo que yo planteo es que la ética está conformada por el conjunto de creencias que determinan las formas correctas de actuar y relacionarnos con los otros y con el mundo. Cuando hablo de ética, estoy hablando de nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, cuando hablamos de formar en ética, estoy hablando no de formar en una capacidad racional
para criticarnos, para reflexionar sobre nuestro comportamiento, sino en un proceso de transformación de nuestro sistema de creencias. Y la ética tiene una característica importantísima: la ética es individual. La ética tiene una característica autotélica. Los seres humanos tenemos dos tipos de comportamientos: autotélicos y comportamientos teleológicos. Los comportamientos teleológicos son aquellos que realizamos para conseguir una finalidad con la realización de esa acción, como por ejemplo trabajar. Trabajamos usualmente porque nos pagan un salario. Pero la mayoría de los comportamientos que hacemos los seres humanos no los hacemos para conseguir un resultado, los hacemos porque hay satisfacción en la realización de la acción, como comer, como acariciar, como hacer el amor, como compartir con amigos, etc. La ética tiene una característica autotélica. Cuando somos éticos nos hace sentir bien, hay autosatisfacción en ese comportamiento, y cuando nos comportamos contrario a la ética nos sentimos mal. Por eso se trata de trabajar hacia la construcción de ese sistema de creencias. Y es muy claro que hoy la ética se constituye en el marco de los derechos humanos, porque hemos tenido diferentes sistemas éticos. En una época era ético tener esclavos, por ejemplo, ¿sí? En una época era ético que las mujeres no participaran en la vida social y que no pudieran ingresar a la universidad ni al sistema educativo. En una época era muy ético que los niños se educaran con violencia en la casa por parte de los padres. En un sistema era ético que los profesores en la escuela golpearan a los estudiantes. Hoy ya no lo es, cuando han emergido el sistema referente de los derechos humanos, que es un conjunto de creencias que intentamos que se vuelvan creencias básicas para todos los habitantes del globo. Y en ese sentido, como dice Maturana y Boff, la ética se constituye cuando ante mí emerge el otro. Cuando yo no reconozco al otro, no soy ético, porque la ética tiene una connotación muy clara de alteridad. ¿Y cuál es la función de la ética? Hace un momento expliqué que estamos conformados por esta estructura, pero esta estructura es lo que somos individualmente. En el comportamiento social, la ética cumple una función muy particular. Nosotros tenemos límites para la acción. El primer límite con el que nos enfrentamos es nuestra propia biología. No podemos volar, no podemos ser invisibles, no podemos ser gigantescos, ¿sí? No podemos convertirnos en algo minúsculo, es decir, tenemos limitaciones desde nuestra biología. Y para la acción social, la sociedad pone unas reglas también, que son la ley. La ley entendida como un conjunto de reglas acerca de cómo debemos comportarnos, el deber ser, cómo debemos comportarnos, de tal forma que si no nos comportamos en esa línea, vamos a ser sancionados punitivamente o a recibir coerción para que nos comportemos de esa forma. Pero la cultura y la ética son un sistema también de control, pero un sistema de control de autorregulación. La cultura, las reglas de la cultura nos ayudan a autocontrolarnos, y la ética por excelencia es un sistema de autorregulación. Ante una situación yo puedo ver que ese computador que está allí está dando oportunidad para que yo me lo apropie porque el dueño se fue al baño. Y entra mi sistema autorregulatorio de sentirme muy mal si me lo apropio y sentirme muy bien si respeto esa propiedad. La ética cumple una función de autorregulación para comportarme de acuerdo con lo que está acordado socialmente que debe ser el comportamiento correcto. En los dos grandes sistemas culturales de los que hablé anteriormente, que podemos denominar uno cultura individualista o cultura patriarcal y otro cultura solidaria o cultura matrística o cultura gilánica, como se le llama también, hay unas creencias básicas que le dan sentido a la vida. En la cultura individualista es muy claro que está afianzada la idea de que mis fines personales son lo más importante. En la cultura solidaria el interés general está por encima del interés personal como creencia básica. En la cultura individualista está arraigada la idea de que yo me ocupo de mí, los demás que se ocupen de ellos. En la cultura solidaria
la creencia básica que intentamos formar es que la naturaleza y las personas hacemos parte de un todo, estamos interconectados, somos interdependientes y nos debemos apoyar. En la cultura individualista está muy arraigada la idea de que los demás deberían ser como soy yo, porque yo soy perfecto. En la cultura solidaria está la idea del pluralismo, cada persona es diferente y tiene derecho a ser como es, y por lo tanto para convivir hacemos acuerdos, no le impongo. En la cultura individualista, otra creencia fuerte es que las personas valen según lo que tengan. En la cultura solidaria, las personas son igual de valiosas y tenemos los mismos derechos. En la cultura individualista, finalmente, está muy arraigada la idea de que las diferencias con los demás se resuelven cuando entramos en el combate y yo les gano. En la cultura solidaria, la idea de fondo está en que las discrepancias, las diferencias, los conflictos, los arreglamos conversando y haciendo acuerdos. Para entender cómo se aplica todo esto en la esfera pública, es importante que hagamos una clara distinción entre lo que es la esfera pública y la esfera privada. La tradición que hemos vivido a lo largo de 20.000 o 15.000 años ha sido de que la organización estatal ha estado en cabeza de un soberano que es el propietario de absolutamente todo. Propietario de vidas, propietario de tierras, propietario de lo existente. Cuando llegaron los españoles a América, el rey de España les otorgó cartas de propiedad de algo que, ¿cómo justificaba la propiedad? Pero se asumía que él era propietario, el rey era propietario de todo lo que encontrara un español. La concepción monárquica asume que quien gobierna es el dueño del Estado. De tal manera que en la diferencia entre la esfera privada y la esfera pública es fundamental que quienes ejercen funciones públicas tengan absolutamente diferenciada las características de una y otra esfera, porque la mayor parte de los actos de corrupción, la mayor parte de los actos que tienen que ver con incapacidad y con incompetencia para gobernar, se relacionan con que en la esfera pública, se aplican criterios de la vida privada. En la esfera privada, las relaciones personales son de afecto. En la esfera privada, uno es parcializado. Si hace una fiesta en su casa, invita a sus amigos y a sus familiares, no pone un letrero para invitar a todo el que quiera asistir. En la esfera pública, las relaciones están centradas en la imparcialidad y la justicia. Todos los seres humanos, todos los ciudadanos son iguales ante el Estado. Ante el gobernante, su madre es un ciudadano más. En su casa, su madre es todo. Sus hijos en su casa son lo máximo. En el Estado, sus hijos son unos ciudadanos más. En la esfera privada se puede hacer todo lo que no esté prohibido. En la esfera pública podemos hacer solamente lo que está permitido o incurrimos en extralimitación de funciones. En la esfera privada cada quien maneja sus recursos dentro del libre albedrío. En la esfera pública los recursos no son propios y tienen destinación específica. En la esfera privada no hay obligación de rendir cuentas. Yo gasto mis recursos como me parece bien. En la esfera pública tengo la obligación de rendir cuentas porque no estoy manejando mis propios recursos. En la esfera privada nadie tiene derecho a inmiscuirse en mis asuntos. En la esfera pública la ciudadanía tiene derecho a hacer control social de los recursos y de mis actuaciones. Y finalmente, en la esfera privada yo tengo baja visibilidad social, pero en la esfera pública soy un referente social. Tengo alta visibilidad y por lo tanto debo cuidar muy bien de representar el ideal de sociedad que establece la Constitución. Y aterricemos entonces estos conceptos en lo que es la ética pública. Hablamos hace un momento de lo que es la ética. ¿Qué es la ética pública? Aquí he puesto una definición un poquito extensa, pero que creo que ayuda a comprenderla muy fácilmente. La ética pública entonces es el conjunto de principios y valores, y estos principios y valores son el conjunto de creencias que tiene el servidor público que autorregulan el ejercicio de la función pública de los servidores del Estado para ejercer su labor en términos de eficiencia
integridad, transparencia y algo importante, orientación hacia el bien común en el marco de la Constitución y la ley. Y de ese cumplimiento se deriva una satisfacción personal por el deber cumplido. Eso es, me parece, exactamente la ética pública. Y en este ámbito, entonces, ¿cómo resolvemos dilemas éticos? En el ámbito público se resuelven dilemas éticos de la misma forma que los resolvemos en el ámbito privado. Y es atender lo que se conoce como la regla de oro de la ética, que está en la mayor parte de las religiones del mundo y en casi todos los sistemas filosóficos que hablan de la convivencia. En todas las situaciones actúa con los demás en la misma forma como quisieras que ellos actuaran contigo si estuvieras en su lugar. Y para resolver el dilema hay algo muy sencillo, hacerse estas preguntas. En un trabajo que hice en Paraguay hace algunos años, Paraguay es uno de los países más corruptos de América Latina y siempre aparece de último en los índices de transparencia internacional. Con la Presidencia de la República diseñamos unos carteles que se pusieron en cada oficina pública, en donde se atendía a los ciudadanos. Los carteles decían simplemente esto: no me pidas ni me ofrezcas en privado lo que no podrías pedirme ni ofrecerme en público. Nosotros hacíamos en los 3 años de asistencia que tuvimos un diagnóstico ético anual en cada una de las entidades para saber cómo evolucionaba. Y creíamos en la evaluación que hicimos que las mejoras sustantivas que se dieron por un tiempo en la percepción ética en la ciudadanía y en los servidores del Estado tenía que ver con ese cartelito, porque se convierte automáticamente en un recordatorio. Es muy claro que en la gestión ética de las organizaciones del Estado y en general en cualquier entidad, estamos buscando que las personas, los dirigentes, la alta gerencia y los servidores públicos realicen una gestión que cumpla esas 3 condiciones de efectividad, de generación de valor público, que sea íntegra, que sea transparente y que sea eficiente. Y en la búsqueda de que esto suceda, usualmente se busca regular los comportamientos de las personas a través del establecimiento de leyes, de normas, ¿sí?, de manuales de comportamiento, de una estructura organizacional. Pero bien sabemos que los comportamientos son generados por las actitudes, entonces usualmente buscamos trabajar, además de las normas y de los reglamentos, que la gente tenga una mejor actitud frente al trabajo. Y para ello entonces se establece un sistema de control y de premios y de sanciones, en donde se busca que las personas ganen, ¿sí?, o pierdan algo si se comportan adecuadamente. Pero sabemos que las actitudes no nacen simplemente por el ganar o por el perder, que las actitudes tienen que ver con el sistema de valores que portamos y que el sistema de valores tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros modelos mentales, con los principios que portamos en la vida. De tal manera que aquí estamos hablando de la ética, es decir, en una organización para hacer una gestión íntegra, transparente y eficiente es necesario trabajar el deber ser, es necesario tener un sistema de control y adicionalmente es necesario que tengamos un trabajo en la ética a través de acciones pedagógicas y comunicativas que busquen la emulación, la generación de vivencias, la reflexión para el aprendizaje. Y la reflexión aquí es muy importante porque los adultos no cambiamos a través de cómo lo hacen los niños. Los adultos aprendemos en nuestra condición ontológica del tipo de ser humano que somos, aprendemos solamente a través de la reflexión. Los niños aprenden fundamentalmente a través de la mimesis, de la imitación del comportamiento de los adultos. Los adultos no cambiamos, perdónenme la expresión un poco pedestre, si no nos da la gana. Y para que nos dé la gana necesitamos reflexionar y darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos y si ese es el mundo que queremos vivir. Y en ese sentido, para construir la ética en una organización como un proceso de cultura organizacional, se deben tener unos referentes éticos que pueden ser elaborados de múltiples formas, pero es importante que haya unas reglas que se pueden llamar políticas institucionales, que es un acuerdo voluntario que hace la alta dirección de la organización y que es un código de buen gobierno, que es un compromiso voluntario de los directivos de la organización acerca de cómo van a ejercer su gestión
y los unifica. Y además que exista un código de ética que tenga principios y valores y que oriente al conjunto de la organización un código de ética elaborado participativamente. Se requiere además que haya unas políticas de aplicación de esas políticas éticas en la práctica, en el día a día, por parte de los directivos, y que los principios y valores del código de ética se conviertan en compromisos de los servidores públicos según el área organizacional de la entidad. Es decir, quienes son del área administrativa tendrían unos compromisos éticos distintos a los que tendrían los que son de gestión humana o los que ejercen la función misional de la institución, porque se relacionan con públicos distintos y su accionar con recursos, etcétera, es diferente. Y finalmente, que haya un plan de mejoramiento de la ética con todos los servidores. Y para ello se requieren unas estrategias. Primero, una estrategia organizativa. En el caso de ustedes tienen las comisiones de ética y que esas comisiones dispongan de algunos recursos mínimos, dispongan de algún tiempo, que haya una estrategia comunicativa para estar reforzando permanentemente los mensajes que se requieren para fortalecer valores y principios, para fortalecer las orientaciones del código de ética, que haya una estrategia pedagógica a través de diversas acciones desde la didáctica y la pedagogía para fortalecer estos componentes y unas estrategias complementarias como un buen control interno, como un sistema de sanciones, de tal manera que quien incumpla, no la ética, sino que incumpla los reglamentos efectivamente sea sancionado, etcétera. Y ya para finalizar, he traído un pequeño extracto de un discurso de alguien a quien yo creo que en América Latina y en el mundo admiramos mucho, que es José Mujica, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que decía cuando estaba instalando, en el discurso de instalación de su gabinete ministerial, decía él: la tecnología moderna tiene mucho que aportar, pero hay una cosa previa decisiva: la calidad humana, los valores con los que vivimos. No se puede despreciar el aporte tecnológico, pero el motor no es tecnológico, es intensamente político. Me aferro a la definición ya lejana de una murga que por ahí decía que si no cambias vos, no cambia nada. Podemos tener tableros de comandos y gerentes muy calificados y todos los aportes que nos dan las ciencias, pero sin una visión franca de honradez de lo que significa la función pública, del honor, de la enorme dignidad que significa ser servidor público, que es ni más ni menos que la oportunidad de dar un servicio a la nación, no hay vuelta, no se arregla con tecnología. Por eso concuerdo con que es una batalla cultural para ponerle un sentido a la vida y al compromiso. Muchas gracias.